Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Feliz sábado, hermanos queridos. Cuando el pastor me preguntó si podía pasar un sábado con vosotros, estar un sábado con vosotros, abrigaba la esperanza de que pudiéramos estar juntos. Pero finalmente, pues no ha podido ser. De todas formas, me pone contento el pensar que estáis ahí al otro lado, que estamos juntos en el sábado, que estamos adorando al Señor, alabando al Señor juntos en el sábado y que estamos abriendo juntos la palabra de Dios. Me gusta cuando, os confieso que me gusta cuando abrimos juntos la palabra de Dios. Así que estoy contento de estar con vosotros, aunque sea a través de este medio, y deseo de verdad, de todo corazón, que el Señor os bendiga y os dé un sábado muy feliz. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a hacerlo orando, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias porque a pesar de las circunstancias, de los impedimentos, pero aún así estamos juntos, estamos unidos, porque el Espíritu Santo está con nosotros, está aquí conmigo y está en el hogar, en el corazón de cada uno de mis hermanos que están viendo en este momento la pantalla, están escuchando el tema. Así que gracias porque el Espíritu Santo no tiene barreras y en el Espíritu estamos unidos, Señor, y gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz, es poderosa, es manifestación de tu carácter, de tu amor por nosotros. Y ahora que vamos a abrirla, pedimos de nuevo la presencia del Espíritu, que nos bendiga con sabiduría, con entendimiento y con una visión hermosa de tu carácter y de cómo eres tú y del plan que tú tienes para cada uno. Todas estas cosas, Padre, las agradecemos, las pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Muy bien. Mañana es un día especial. Mañana es un día que en muchos lugares del mundo se celebra, ¿verdad? Mañana es el 14 de febrero, lo que mucha gente conoce como el Día de los Enamorados. Hay gente que tiene motivos para celebrar, hay gente que quizá no tiene motivos para celebrar, hay gente que celebra de una manera, hay gente que celebra de otra. Pero lo que yo os propongo en esta mañana de sábado es que hoy, no mañana, sino hoy, es el Día de los Enamorados. Hoy es el maravilloso Día de los Enamorados en el que los cristianos celebramos las cosas extraordinarias que el Señor ha hecho por nosotros, las manifestaciones extraordinarias del amor de Dios por cada uno de nosotros. El Día de los Enamorados es un día en el que las parejas se juntan, ¿verdad? Dedican un tiempo especial, quizá, a pasar tiempo juntos, en un lugar quizá más especial o haciendo algo más especial. Recuerdan quizá también pues cosas hermosas que les han sucedido como pareja, cómo se han conocido, momentos bonitos de su relación. Yo podría compartiros pues algunos de los míos, ¿verdad? Tengo la bendición de haber sido bendecido con una esposa maravillosa y tengo mi propia historia de amor que celebrar, ¿sí? Pero independientemente de que tengamos o no tengamos ese tipo de amor para celebrar, independientemente de que lo hagamos de una manera o de otra, lo que sí que todos podemos celebrar y lo que sí que cada sábado podemos celebrar es el amor de Dios por cada uno de nosotros, ¿sí? Así que por eso es por lo que yo os propongo que pensemos en el sábado y no solamente en este sábado, que es la víspera del 14 de febrero, el Día de los Enamorados, sino cada uno de los sábados del resto de nuestras vidas. Si tú no lo habías visto todavía de esa manera, yo te invito a que a partir de ahora cada sábado lo veas como el Día de los Enamorados, como el día en el que puedes celebrar, en el que puedes recordar el amor extraordinario que Dios tiene por ti y puedas renovar tu amor por el Señor Jesús. Cuando queremos meditar acerca del amor de Dios, cuando queremos descubrir cómo es que Dios ama, hay algunos versículos especiales, hay algunos versículos que son clave, ¿verdad que sí?, para descubrir eso. Y uno de esos versículos es la manera en la que Pablo trata de explicar con lenguaje humano, con sus propias palabras, cómo es que Dios ama. Y si te acuerdas, eso está en Primera de Corintios, en el capítulo 13, en una porción de los versículos de ese capítulo 13 que yo te invito a leer. Aunque en realidad también te digo que esto, que la palabra de Dios es todo en sí mismo una extraordinaria, una maravillosa, una tierna carta de amor de Dios para cada uno de nosotros. Pero vamos a leer en estos versículos y en algún otro más escogido en esta mañana. Sí, acompáñame en Primera de Corintios 13. Mira lo que dice en los versículos del 4 al 8. Fíjate cómo explica Pablo cómo es que Dios ama, ¿sí? Dice Pablo, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Pero fíjate cómo termina Pablo diciendo, pero el amor durará para siempre. Así es como Dios ama. Así es como Dios te ama. Así es como Dios me ama. Yo no sé qué sensación tienes tú cuando lees estos versículos, pero a mí la mayoría de las veces, y he escogido esta versión, que es una versión con un lenguaje un poquito más actual, que a veces puede parecer más fácil de entender, ¿verdad? Cuando yo me pongo a leer esto, prácticamente a la segunda, a la tercera, a la cuarta declaración, aspecto, matiz acerca del amor de Dios que Pablo está planteando aquí, yo ya casi que me he tenido que descolgar de esto, ¿verdad? Porque cuando pienso en amar de esta forma, cuando pienso en si yo soy capaz de amar de esta forma, realmente me doy cuenta de que a duras penas soy capaz de amar de alguna de estas formas, ¿verdad? Y sin embargo, Pablo nos está diciendo aquí que Dios ama así. De todas estas formas diferentes se manifiesta el amor de Dios por cada uno de nosotros, el amor de Dios por ti, y que Dios lo hace así siempre.
Es extraordinario, hermanos, ¿verdad? Aquí es cuando estuviéramos juntos en la iglesia, ¿verdad? Adorando juntos, diríamos todos, amén. Así es como Dios te ama, así es como Dios me ama. Decíamos antes que en las reuniones de enamorados, ¿no? En esos momentos especiales que los enamorados dedican a estar juntos, a veces recuerdan las cosas hermosas que les han pasado, ¿verdad? Las manifestaciones del amor que el uno ha profesado por el otro, ¿verdad? Incluso a veces intercambian regalos como manifestación de ese amor que se profesan, ¿no? Pues bien, como te decía antes, la Biblia, el relato bíblico, es una declaración continua en distintas situaciones, en distintos momentos del amor de Dios por ti y por mí, del amor de Dios por la raza humana. Y justo ya bien desde el principio ya encontramos esta manifestación. Fíjate cómo es extraordinario que en los 3 primeros capítulos, solamente en los 3 primeros capítulos de la Biblia, en los 3 primeros capítulos del Génesis, ya encuentras manifestadas todos estos aspectos o todas estas manifestaciones diferentes que acabamos de leer aquí del amor de Dios. ¿Vienes conmigo y lo vemos? Vamos a repasarlo. Mira, al principio dice que Dios creó al hombre y lo creó a su imagen para que fuese como Él era o como Él es, ¿verdad? Y fíjate que cuando Dios crea al hombre, lo crea, dice el texto, varón y hembra, y lo hace ¿por qué? Y lo hace por amor. ¿Y lo crea cómo? Lo crea libre como una manifestación del amor, ¿verdad? Porque el amor no es celoso, porque el amor, porque el amor es así, el amor de Dios es así, ¿verdad? Y Dios te crea con libertad porque Dios te ama. Y Dios pone a Adán y Eva en aquel huerto y crea aquel lugar maravilloso y crea aquel hogar para ellos y los pone allí porque los ama. Y los crea libres porque así es el amor de Dios. Porque el amor de Dios no es celoso, porque el amor de Dios respeta, porque el amor de Dios es bondadoso, dice el texto, ¿sí? Continuamos. Adán y Eva, sin embargo, eligen apartarse del plan que Dios tenía para ellos. Dios tenía un plan. Dios quería que ellos fuesen como Él es. Y Dios les encarga la tarea de gobernar la creación y de gobernar la creación en nombre suyo, ¿verdad? Para hacerlo como si Él fuese el que gobernara, ¿no? Para hacerlo a la manera de Dios. Y sin embargo, dice el texto en Génesis capítulo 3, que ellos decidieron tomar otro camino, que ellos eligieron libremente rechazar el plan de Dios para ellos. ¿Y qué hace Dios en ese momento? Dice el texto que Dios baja a encontrarse con ellos, a buscarlos al huerto del Edén. Y Dios baja a buscarlos porque el amor nunca se rinde, porque el amor perdona, ¿sí? Porque como hemos leído antes en 1 Corintios 13, el amor nunca se da por vencido, el amor jamás pierde la fe, el amor siempre tiene esperanza y el amor se mantiene firme en cualquier circunstancia, porque Dios no había dejado de amar a Adán y Eva, aunque Adán y Eva lo habían rechazado, aunque Adán y Eva habían rechazado el plan que Dios tenía para ellos, Dios no había dejado de amarlos. Y por eso dice Génesis capítulo 3 que cuando los vio que estaban desnudos, les hizo unos vestidos, ¿verdad? Y cubrió su desnudez, porque el amor es bondadoso, porque el amor es paciente. ¿Sí? Pero seguimos leyendo un poco más y nos encontramos que además Dios se enfrenta con aquel que había causado aquel mal, ¿verdad que sí? Dice el capítulo 3 de Génesis que la serpiente los había engañado, ¿verdad? Y Dios se dirige a la serpiente y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y de la simiente de la mujer nacerá alguien que te destruirá finalmente, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque el amor de Dios es así, porque el amor de Dios nunca se rinde, porque el amor de Dios nunca pierde la fe, porque el amor de Dios nunca deja de ser, porque Dios nunca dejó de amar a Adán y Eva y Dios nunca dejó de tener la esperanza de que ellos volvieran a ser lo que Dios había planeado en el principio que fuese. Amén. Amén, hermanos. El amor de Dios es extraordinario. Así que fíjate que, como decíamos antes, ya solamente en los primeros 3 capítulos del Génesis, ahí solamente ya tienes manifestadas
todas las características de cómo es el amor de Dios. De que aunque tú y yo dejemos de amarle, Él nunca nos va a dejar de amar, porque Él es así, porque el amor de Dios es así, nunca deja de ser, termina diciendo el texto de 1 Corintios 13. Y a partir de ese momento encontramos en la Biblia todo el relato del amor perseverante, extraordinario, del amor que nunca deja de tener fe, que nunca deja de esperar, del amor bondadoso, del amor que no guarda rencor, del amor que perdona, ¿sí? De Dios manifestado a lo largo de toda la historia de la humanidad por todos los seres humanos. Y encontramos, por ejemplo, un poquito más adelante, como cuando ya casi parece que no había esperanza para la raza humana, ¿verdad? Cuando la raza humana estaba a punto de ser destruida por un diluvio, Dios rescata, ¿verdad? Dios aparta a Noé y a su familia. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nunca deja de esperar, porque el amor de Dios nunca deja de confiar, porque el amor de Dios nunca dejó de desear o de intentar que la raza humana volviera otra vez a ser lo que había sido al principio y aquello para lo cual Dios la había creado. Así que Dios rescata a esa familia, la mete en un arca, ¿verdad? Y después del diluvio, de alguna manera resetea a la humanidad para que la humanidad, para darle una nueva oportunidad de volver a ser aquello para lo que habían sido, ¿verdad? Sigue la historia y nos encontramos con un pacto extraordinario, maravilloso que Dios hace con un hombre llamado Abraham. Y Dios llama a aquel hombre. Y Dios a través de aquel hombre llama a una familia. Y Dios a través de aquella familia que crece y se hace grande, ¿verdad? Llama a una nación. Y aquella nación cae en desgracia por causa del pecado, ¿verdad que sí? Y aquella nación, recordáis la historia en el Génesis, cae en la esclavitud de Egipto, pero Dios todavía no se ha olvidado de ellos. Dios no los ha dejado de amar, Dios no ha dejado de confiar en ellos, Dios no ha dejado de tener esperanza, porque el amor nunca se rinde, porque el amor tiene esperanza, porque el amor nunca deja de ser. Y Dios rescata a aquella nación y los lleva a una tierra nueva y les da una nueva oportunidad de convertirse en aquello que siempre Dios soñó que fuesen ese pueblo que tuviese con Él esa relación especial, que conociera a Dios de esa forma, que conociera la grandeza extraordinaria del amor de Dios, que experimentara en su vida ese amor de Dios, esa relación de amor con Dios, y que a través de ellos Dios pudiera bendecirlos de tal forma que se convirtieran en un referente para todo el resto del mundo, de modo que todos los demás humanos en este mundo, viendo la maravilla del amor de Dios manifestado a través de aquella nación, también sintieran el deseo de volver a Dios y también sintieran el deseo de ser rescatados y de formar parte de aquella gran familia y del propósito que Dios tenía para la humanidad. Pero seguimos en la historia del relato de la Biblia, ¿verdad? En esta carta extraordinaria del amor de Dios por el ser humano, del amor de Dios por ti y por mí. Y seguimos avanzando, ¿verdad? Y nos encontramos con que llega un momento en el que esa nación ya prácticamente a duras penas refleja el amor de Dios, a duras penas disfruta, a duras penas experimenta el amor de Dios y la bendición del amor de Dios, y por lo tanto casi esa llama, ese punto de luz para todo el mundo casi está a punto de apagarse, ¿verdad? Y por eso el texto bíblico dice que llegado el tiempo, o cumplido el tiempo, encontramos un versículo maravilloso que tú conoces y yo también, ¿verdad? Pero míralo desde este punto de vista, porque desde este punto de vista la visión de este versículo es una visión maravillosa. Juan 3:16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, Dios no había dejado de amar a este mundo. Dios no había dejado de amar a ese pueblo escogido, a esa familia de Abraham, a esa descendencia de Israel, ¿no? Escogida, a pesar de que ellos ya
prácticamente a duras penas reflejaban el carácter de Dios, representaban el carácter de Dios, disfrutaban de la bendición, de la relación con Dios, de conocer a ese Dios extraordinario de amor. A pesar de que ellos ya casi no estaban siendo la luz y cumpliendo el propósito para el cual habían sido llamados de iluminar al mundo con la gloria del amor, del carácter de Dios, a pesar de eso, Dios no había dejado de amar. Dios no había dejado de amar a nadie, a ninguno de todos los seres humanos que vivían en el mundo, igual que Dios no ha dejado de amar en ningún momento a nadie de los que han vivido o de los que viven en este momento en este mundo. Sea como sea tu vida o mi vida en este momento, sea que quizá tú y yo hayamos dejado de disfrutar, de contemplar, de admirarnos del amor de Dios, sea que tú y yo hayamos dejado de recibir la bendición, de tener una relación de amor con Dios, de ser lo que Dios nos ha llamado a ti y a mí a ser, luz para este mundo, aunque tú y yo estemos en un momento en el que no estemos viviendo, experimentando, cumpliendo con nada de todo eso, aún así, Dios no ha dejado de amarte ni un momento, ni un segundo, y sigue haciéndolo, y sigue llamándote. Y este versículo es una promesa y una declaración de amor para ti y para mí, igual que lo ha sido para cada una de las personas que han vivido en este mundo. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque el amor de Dios, acuérdate, 1 Corintios 13, es paciente, es bondadoso. El amor de Dios no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. El amor tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Firme en toda circunstancia. El amor durará para siempre. ¿Sabes qué? Que como la humanidad no había sido capaz de cumplir el plan que Dios tenía para ella, como tú y yo no hemos sido capaces de cumplir el plan que Dios tiene para nosotros, Dios, en lugar de retirarse, en lugar de apartarse, Dios dobla la apuesta. Sí, sí. Es extraordinario, hermanos. Amén. Dios dobla la apuesta. Y entonces es Él el que viene a esta tierra, pero no como Dios. Él se hace hombre, se convierte en hombre como tú y como yo, se convierte en uno más de nosotros para vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Y está dispuesto a llevar su amor por ti y por mí hasta las últimas consecuencias. Mira cómo lo explica esto Pablo, porque la manera en la que Pablo lo presenta es extraordinaria. Pablo en Filipenses, y este es otro de esos versículos famosos que conocemos y que hemos leído muchas veces, pero no por haberlo leído suficientes veces deja de ser hermoso. Mira lo que dice Filipenses en el capítulo 2, en los versículos del 6 en adelante. Dice, aunque era Dios, explicando esto que acabamos de meditar, ¿sí? Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Aquí hay dos hechos que son extraordinarios, que son la manifestación probablemente más grande, más gloriosa, más extraordinaria del carácter de Dios, del amor de Dios por ti y por mí, de cuál es la forma en la que Dios ama. Y es que Dios estuvo dispuesto a hacerse hombre y que Dios estuvo dispuesto a morir en la cruz. Esto es algo que tú y yo no podemos entender.
Cuando nosotros leemos en el versículo que hemos leído que no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, que en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, tú y yo eso no lo podemos entender. Tú y yo no podemos entender qué supone renunciar a su condición divina, renunciar ¿vale? Al ser igual a Dios. Porque tú y yo jamás seremos así, ¿verdad? Y por lo tanto tú y yo jamás podemos imaginar qué supone renunciar a eso, porque es algo que tú y yo jamás hemos tenido y jamás podremos tener. Pero mira, solo si consideramos por un momento, si tratamos de meditar por un momento lo que eso supone, hay tres características de Dios que nosotros podemos tratar de comprender, ¿verdad? Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Eso quiere decir que Dios está en todas partes, que Dios puede cualquier cosa, Dios lo puede hacerlo todo, puede conseguirlo todo, y que Dios puede conocerlo todo. ¿Sí? Pues bien, aquí Pablo lo que nos está tratando de explicar es que Jesús estuvo dispuesto a renunciar a todo eso. Y no es que renunciara a todo eso porque dejó de tener esa condición, ¿verdad? Esa prerrogativa, ¿no? Como Dios, porque Jesús siguió siendo Dios. Jesús no dejó de ser Dios. Pero de alguna manera lo que hizo fue renunciar a esa condición, renunciar a esos privilegios, a esos poderes extraordinarios que Él tiene, ¿sí? Para convertirse en hombre, para encerrarse en la condición humana, ¿verdad? Pero es extraordinario porque Jesús estuvo dispuesto no solamente a hacerlo por un momento, por un instante o por un ratito, no. Estuvo dispuesto a hacerlo durante todo el tiempo que vivió en esta tierra en la condición humana. Jesús estuvo dispuesto a renunciar a todas esas capacidades, a no utilizar esas capacidades, teniéndolas o pudiendo llegar a utilizarlas en algún momento, a no utilizar todas esas capacidades mientras estuvo viviendo en esta tierra como hombre. Y eso es algo extraordinario. Y eso lo hizo por amor de ti y por amor de mí. Y por si eso no fuese suficiente, dice el versículo que estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo en obediencia a Dios y a morir en una cruz como morían los criminales. La muerte de Jesús en la cruz es el hecho más insólito, más extraordinario que ha sucedido o que vaya a suceder nunca en el universo. Es la situación, el momento más dramático, más terrible por el que ha pasado la divinidad o pueda llegar a pasar la divinidad en algún momento por nunca jamás. Es algo que tú y yo no podemos entender, exactamente igual que decíamos antes, ¿verdad? Porque tú y yo, por más que tratemos de imaginar, no podemos imaginarnos cómo es la relación que hay entre el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Pero lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos revela acerca de esa relación es que es una relación. Y a través de las declaraciones de Jesús en los Evangelios, ¿verdad? Podemos tratar de vislumbrar, de entender un poco en qué consiste. Es una relación de un amor tan estrecho, de un amor tan profundo, de un amor tan pleno, de una comunión tan plena entre ellos tres. Y sin embargo, en este momento, en el momento en el que Jesús muere en la cruz, por amor a ti, por amor a mí, esa unión tan estrecha, tan extraordinaria, de un amor tan magnífico, tan pleno, se desgarra, se rompe, se resquebraja. Por eso te decía, hermano, hermana, que la muerte de Jesús en la cruz es el hecho más dramático, más extraordinario, más tremendo, más terrible por el que ha
pasado o podrá pasar la divinidad, no tú y yo, hermano, no, la divinidad. Y todo eso, no porque hubiera que satisfacer la ira de Dios, porque hubiera que satisfacer la sed de venganza de Dios. No, 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 hermano. Jesús no hizo eso por esos motivos. Jesús lo hizo para demostrarte a ti, para demostrarme a mí, que Dios nos ama tanto, que está dispuesto a lo que sea necesario, a llegar tan lejos como sea necesario, para que tú y yo podamos volver a ser aquello para lo que fuimos creados en el principio, para que tú y yo podamos volver a tener esa relación de comunión perfecta, de amor perfecto entre nosotros y con Él, y vuelva otra vez a ser así por toda la eternidad. Amén, hermano. Es extraordinario el amor de Dios, es extraordinaria la manera en la que Dios ama, es extraordinaria la manera tan diversa en la que el amor de Dios se manifiesta por ti y por mí en distintos momentos de nuestras vidas, de nuestras experiencias y a lo largo de la historia, en la vida y en la experiencia de tantos hombres y mujeres que han tenido relación con Dios y de cuyos testimonios se nutre su palabra para que tú y yo podamos descubrirlo. Por eso yo te decía al principio, el verdadero día de los enamorados, el auténtico día de los enamorados, es hoy, es el sábado. Es el sábado, es cada sábado desde el principio de la creación y será por toda la eternidad, además, como dice Isaías, ¿verdad? De sábado en sábado, que nos reuniremos, que podemos, como decíamos antes en el Día de los Enamorados, ¿verdad? Dedicar ese tiempo especial, ese tiempo único, apartado, separado, para poder estar con Él, para poder estar juntos, para poder recordar las cosas extraordinarias que Dios ha hecho, las manifestaciones extraordinarias del amor de Dios por ti y por mí. Y por eso es tan bonito como, no sé si te has parado a pensar en esto en alguna ocasión, es tan bonito como justamente el mandamiento del sábado se presenta en los dos lugares de la palabra de Dios en los que se presenta. Uno es en Éxodo y el otro es en Deuteronomio. Y es curioso porque el sábado se presenta en estos 10 mandamientos en el contexto del regalo que Dios te hace a ti, que Dios me hace a mí. Porque Dios nos ha hecho no un regalo por el Día de los Enamorados, no, nos ha hecho dos regalos por el Día de los Enamorados. En Éxodo, cuando se presenta el día del sábado, se presenta en el contexto de la creación, porque Dios nos ha creado. El primer regalo que nos hizo fue el regalo de la vida. Nos ha creado, te creó a ti, me creó a mí para estar con Él y para ser felices y para vivir una vida plena y para tener una relación de amor plena entre nosotros y con Él, ¿verdad? Primer regalo. Pero es que en Deuteronomio se presenta en el contexto de la liberación del pueblo de Dios esclavo en Egipto. Porque tú y yo en algún momento nos hemos apartado de ese plan que Dios tenía para nosotros, pero Dios no se ha conformado con eso. Pero Dios te ama tanto, me ama tanto, que no se conformó con que tú y yo nos apartáramos, porque el amor de Dios es perseverante, porque el amor de Dios nunca deja de creer, nunca pierde la fe y persevera hasta volverte a traer a ti, a volverme a traer a mí, a su lado y a su lado para siempre. Y por eso el segundo regalo es el regalo de la redención, el regalo del perdón, el regalo que nos ofrece Jesús a través de la muerte en la cruz por ti y por mí. Por eso el sábado es el Día de los Enamorados. Por eso yo te invito en esta mañana y a partir de ahora cada sábado a que recuerdes que cada sábado sea tu día especial de los enamorados con Jesús, con ese que te ama tanto, que estuvo dispuesto a lo que fuera necesario con tal de que tú puedas volver a ser feliz, que tú puedas volver a estar con Él y que esa relación ya nunca se rompa por toda la eternidad. Y quiero terminar esta meditación con dos regalos para ti. Son dos versículos, ¿sí? Son dos versículos que reflejan el deseo que yo tengo para ti y para mí en esta mañana. Uno de ellos está en Efesios capítulo 3, en el versículo 19. Mira lo que dice. Es mi deseo que experimenten el amor
de Cristo. Este es mi deseo para ti en esta mañana, hermano, hermana, que experimentes el amor de Cristo. Y fíjate que Pablo también se daba cuenta de que esto a veces, ¿no? Aun cuando es, dice, demasiado grande para comprenderlo todo. Pero ¿sabes qué es lo bueno de todo esto? Que nunca dejaremos de descubrir acerca del amor de Dios. Que nunca dejaremos de encontrar nuevos aspectos, nuevas manifestaciones del amor de Dios por nosotros. Ni en esta tierra, ni en la tierra nueva, por toda la eternidad seguiremos descubriendo formas maravillosas en las que Dios manifiesta su amor por nosotros. Por eso Pablo dice, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos, termina diciendo, con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Por eso yo en esta mañana, hermana, hermano, te deseo la plenitud de la vida, del poder que viene de Dios. Por eso deseo que experimentes el amor de Cristo. Aunque todavía no hemos llegado a comprenderlo del todo, que sigamos explayando en nuestra mente, contemplando el carácter de Dios a través de Jesús en su palabra, que sigamos descubriendo nuevas formas en las que Dios manifiesta su amor por ti y por mí. Y por último, otro versículo que está justo antes de los versículos de Filipenses que hemos leído, y es Filipenses capítulo 2, el versículo 5. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Yo deseo que en tu vida, igual que deseo que en la mía, se pueda reproducir el carácter de Dios. Que tú y yo podamos llegar a tener la misma actitud que tuvo Jesús. Que tú y yo podamos vivir una vida de amor manifestada hacia los demás, igual que la vida de amor de Jesús se manifestó hacia nosotros. Siendo pacientes, siendo bondadosos, no contando los pecados de los demás, no irritándonos, confiando, teniendo esperanza, nunca dejando de amar a otros, sea lo que sea que suceda, sea lo que suceda, sea lo que nos hagan, ¿verdad? Que tú y yo tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Así que, hermano, hermana, mis dos deseos para ti y para mí en esta mañana de sábado, en este día de los enamorados, es que experimentes el amor de Cristo por ti y que tengas la misma actitud, que puedas llegar a tener con la ayuda del Espíritu Santo la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Oremos. Padre, no podemos dejar de conmovernos, de impresionarnos por cómo tú eres, por la maravilla de tu carácter, por la maravilla de tu amor por cada uno de nosotros, por tantas maneras diferentes en las que tú manifiestas tu amor por nosotros. Padre, gracias porque en tu palabra encontramos cómo tú has ido manifestando tu amor en distintos momentos, en distintas circunstancias, con distintas personas a lo largo de la historia, pero invariablemente siempre obrando por amor, para bendición de cada una de las personas que hemos habitado o que habitan en este mundo, Señor. Padre, yo deseo con todo mi corazón en esta mañana, para mis hermanos que están adorándote y contemplándote igual que yo, conmigo, que podamos experimentar el amor de Cristo, que podamos descubrir cada día un poco más, cada día un poco mejor, que podamos disfrutar, que nos podamos inundar, llenar de ese amor, que podamos sentir el gozo, la paz extraordinaria que trae al corazón el amor que tú tienes por nosotros. Y que ese amor pueda desbordar a otras personas, que tengamos el mismo sentir que tuvo Jesús, que tu amor se pueda ir perfeccionando en cada uno de nosotros, de modo que cada vez reflejemos más, reflejemos mejor como tú eres, Padre. Queremos ser como tú, queremos cumplir con el propósito que tú tenías para cada uno de nosotros al principio cuando nos creaste, que seamos como tú eres y que gobernemos en esta tierra, que nos manejemos en esta tierra como si tú lo estuvieras haciendo. Así que, Padre, queremos pedirte que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros para que podamos ser transformados a tu imagen. Que cada sábado podamos gozarnos en el amor extraordinario que tú nos tienes y renovar nuestro pacto de amor contigo. Y que cada sábado sea un punto
de inflexión para que cada semana que comienza nuestro pacto de amor contigo se renueve y seamos transformados a tu imagen para que otros también puedan ver tu amor y lo puedan descubrir a través de nosotros. Padre, todas estas cosas las agradecemos y las pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un muy feliz sábado. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí buscó la hiel. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mal me rescató, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno